Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, desde la ciudad, mis hermanos, de Dallas, Texas. Hoy que estamos, mis hermanos, a cinco de mayo del 2021. Estamos nuevamente bendecidos con nuestro Dios porque nos permite estar en este mes de mayo, hermano, poder entrar. Estamos casi a mitad del año 2021. Estamos en el mes número 5 y estamos, hermano, como siempre le digo, privilegiados, ¿verdad? Porque nuestro Dios nos sigue dando la oportunidad, el gran privilegio, mi hermano, de poder compartir su palabra, lo cual, hermano, es sumamente importante. Y también que usted pueda escuchar un poco del consejo de Dios. Para mí, hermano, es algo bastante importante que nos siga sintonizando, que nos siga mirando desde cualquier parte, desde el área del Metroplex o cualquier otro país. De verdad que es una bendición porque así miramos, ¿verdad?, que la tecnología también se puede utilizar para cosas buenas, para hablar de la palabra de Dios. Y eso es algo que a mí en lo personal me llena mucho y espero en el Señor que sigamos, ¿verdad?, que Dios nos siga prestando la fuerza, la fortaleza para seguir haciendo estos videos para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que de verdad, mis hermanos, gracias por sintonizar la clase que estamos mirando, que es la clase de Colosenses. Como siempre le digo, hermano, estamos viendo versículo por versículo y estamos sacando lo mejor de cada una de estas secciones. Así que le invitamos a que se quede el resto de la clase, que se quede el resto del video y sobre todo, hermano, que pueda compartirlo. Como siempre le digo, para mí es importante que lo comparta, para mí es importante que también se suscriba al canal de la iglesia y sobre todo, hermano, que active las notificaciones de la campanita para que usted reciba en su celular notificaciones de cuando estamos subiendo un video nuevo o cuando vamos a subir un video nuevo. Así que le invitamos, mi hermano, amigo, a que usted lo haga. Así que vamos a empezar con una oración a Dios y posteriormente iniciamos con la clase del día de hoy, miércoles. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos las muchas gracias, Padre eterno, porque nos has dado la vida, la salud y la oportunidad de poder hablar de tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque hasta este momento, hasta este día, nos has dado la vida y nos has dado la oportunidad de poder abrir nuestros ojos y poder mirar tus maravillas. En esta ocasión, Señor, te suplicamos y te rogamos que cada uno de nosotros esté concentrado, esté animado, esté, Señor, con esa mente atenta para escuchar de tu palabra y también te suplico por mí, Señor, para que yo pueda hablar lo que está de acuerdo a tu consejo. Ayúdame a mí y no solamente a mí, sino también a todos nuestros hermanos alrededor del mundo que dedican su tiempo y su esfuerzo para poder predicar de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio y todo esto te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a iniciar con el video del día de hoy, miércoles. Estamos hablando de Colosenses. Recuerde que en la clase anterior mirábamos la introducción de Colosenses, ¿verdad? Y hablábamos de la gran importancia que tiene esta carta, porque es una carta, hermano, donde va a resaltar el apóstol Pablo sobre todo a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como deidad. Y eso era importante que Pablo lo hiciera, ¿verdad? Recuerde usted que en la introducción le mencionaba por qué era importante que Pablo resaltara a Cristo como Dios. Ahora bien, recuerde que la carta de Colosenses también, mis hermanos, es una carta gemela parecida en muchos de los versículos, en muchas de las secciones, a la carta a los Efesios. Es muy similar, trae un contenido muy similar al de la carta a los Efesios, pero hay algunas diferencias, ¿verdad? Algunas cosas que Pablo sí toca aquí en Colosenses que en Éfeso no toca, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir mirando, pero sí va a encontrar ciertos versículos, ciertas palabras muy similares, y eso, hermano, obviamente, pues no le debe causar ningún problema a usted. Solamente identificar que es una carta muy similar, muy parecida a la carta a los Efesios. Entonces, recuerde que en la introducción, hermano, mirábamos dónde estaba Pablo cuando empezó a escribir esta carta, la fecha en la que probablemente se le acredita a Pablo cuando lo escribe, y también, mis hermanos, las circunstancias que rodeaban a la ciudad de Colosas, y también, mis hermanos,
la situación política, cómo se vivía en ese tiempo, religiosa que había en ese momento, las diferentes culturas que rodeaban a la iglesia en ese momento, hermano, pues es importante resaltarlo, ¿verdad? Porque obviamente Pablo se va a basar a ese tipo de creencias religiosas que habían en este momento. Entonces, por eso era importante mencionar esto, porque usted preguntará, bueno, ¿por qué Pablo escribe a los colosenses? ¿Qué estaba pasando en esta ciudad de Colosas? Bueno, en la introducción mirábamos qué era lo que sucedía. Recuerde que habían griegos, habían romanos, habían judíos, y cada uno de estos hermanos pues tenía una creencia religiosa diferente, ¿verdad? Tenían sus dioses, los judíos tenían a Jehová, pero los griegos tenían muchos más, los romanos muchos más, pero no solamente eso, sino que también, hermano, sobre todo, los griegos que pensaban un Jesucristo que solamente era un estado espiritual, ¿verdad? Nunca creían que Jesús había venido en carne y hueso, como decimos comúnmente, que vino como ser humano a entregar su vida en esa cruz del Calvario por nosotros. Esto era algo que los griegos simplemente no lo podían creer. Era algo para ellos sumamente difícil de aceptar. Entonces tuvieron que crear esta doctrina del gnosticismo. Entonces, de ahí, hermano, obviamente parten otro tipo de creencias, pero como le digo, eso lo miramos en la introducción. Así que el día de hoy vamos a introducirnos en la carta, en estos 95 versículos que tiene la carta a Colosenses. Y recuerda, hermano, vamos a ir sacando secciones importantes, pero sobre todo, hermano, también cosas que podamos aplicar a nuestra vida cristiana. Como siempre le digo, a mí me gusta poder estudiar la palabra de Dios de una manera histórica, de una manera espiritual, pero también que tenga una aplicación a nuestro diario vivir, porque hay mucho de esto, hermano, que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Hay mucho de esto, hermano, que podemos usted y yo imitar, y sobre todo que usted y yo podamos también predicarle a la gente. Entonces, Colosas, hermano, es un libro, es una carta muy interesante, porque vamos a mirar acerca de Jesucristo como deidad, como Dios, como creador y sustentador de todo. Así que le invito a que se quede en estos minutos que vamos a estudiar Colosenses. Le invito también a que usted pueda seguir compartiendo estos videos. Así que vamos a iniciar Colosenses capítulo 1, mis hermanos. Colosenses capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Así que si tiene su Biblia, abra su Biblia, hermano, vaya por su Biblia a donde la tenga. Si la tiene ahí en casa, agárrela y abra Colosenses capítulo 1, versículo 1. Así que dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, es algo muy normal, hermanos, que el apóstol Pablo se presentara de esta manera. Pero algo todavía, hermano, sumamente importante es cómo Pablo se presenta en estas primeras frases que menciona del versículo 1, porque Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto, hermano, era muy importante que Pablo lo mencionara. Usted preguntará, bueno, hermano, ¿por qué es importante que Pablo lo mencione? Y la razón, hermano, parece una razón simple, sencilla, pero recuerde usted que el apostolado de Pablo era muy criticado, era muy cuestionado. Y usted preguntará, bueno, ¿por qué era cuestionado? ¿Por qué era criticado tanto el apostolado de Pablo? Bueno, era criticado, hermano, porque precisamente si nos apegamos a lo que pasó en Hechos capítulo 1, mis hermanos, cuando se va a escoger al sucesor de Judas Iscariote, al otro apóstol, entonces obviamente Pedro menciona algunos requisitos que este personaje, este nuevo apóstol, debía de tener. Ahora, uno de esos requisitos, si usted recuerda bien, es que hubiera andado con Jesús, que conociera desde el principio el ministerio de Jesús hasta su crucifixión. Ahora, si somos sumamente tajantes, encontramos que Pablo no había estado en el ministerio de Jesús. Pablo no había conocido a Jesús desde el principio de su ministerio y al final de su ministerio. Entonces,
Eso, hermano, obviamente en este tiempo causaba mucha controversia en cuanto a si Pablo era apóstol o no era un apóstol. Entonces, no es la primera vez, hermano, que encontramos que Pablo se menciona así, porque obviamente era necesario, importante que se presentara de esta manera. Si usted va en unas hojas atrás a Gálatas, igual, capítulo 1, versículo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo también menciona algo muy similar y dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, fíjense, me gusta cómo Pablo en el versículo 1 de Gálatas capítulo 1, versículo 1, vuelve a mostrar cómo es que él es un apóstol. Y dice: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Entonces, ¿era importante que Pablo se presentara en este tiempo? Sí, hermano. Era importante que Pablo se presentara de esta manera. Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Jesucristo, por la decisión de Jesucristo. Dice Pablo: yo no fui un apóstol porque me autonombré un apóstol. Porque a mí se me ocurrió decir que soy un apóstol, me puse a ser apóstol. No, Pablo reconoce y Pablo, hermano, acredita que esa autoridad de apóstol se la había dado nuestro Dios. Entonces, claro, se tenía que presentar así Pablo porque era sumamente cuestionado, porque hoy era sumamente criticado, hermano, justamente por no cumplir con esos requisitos que probablemente para algunos cristianos en ese tiempo eran muy necesarios y muy importantes. Pablo era criticado porque no anduvo con Cristo, no anduvo con los 12, no anduvo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso, hermano, obviamente era sumamente cuestionado. Ahora, Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 1, por la voluntad de Dios. Hermano, si usted ha leído la historia de Pablo, se da cuenta que Pablo, hermanos, desde que aparece, Hechos capítulo 7, mis hermanos, en la muerte de Esteban, se da cuenta que Pablo era un fariseo de fariseos. Era alguien celoso en cuanto a sus creencias, en cuanto a la ley de Moisés, hermano. Era alguien sumamente estudiado y preparado. Y miramos, hermano, cómo el apóstol Pablo, de ser este fariseo, de este judío, hermano, celoso, pasó, mis hermanos, a la vida en Cristo de la misma manera, celoso, con una fe ferviente, con un ánimo grande y predicando de Cristo. Ahora, este cambio, hermano, este cambio es obviamente porque él había entendido el Evangelio, pero sobre todo, hermano, porque Dios tenía un propósito para Pablo. Y el propósito, hermano, usted lo mira en Hechos capítulo 9, cuando nuestro Señor Jesucristo llama a Pablo, cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta con Pablo y obviamente le dice a Ananías que este iba a ser un instrumento útil para llevar su palabra y que le iba a enseñar lo importante y lo necesario que era sufrir por su nombre. ¿Sufrió Pablo, hermano, en su ministerio? La respuesta es un sí. Por supuesto que sufrió Pablo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, hermano, nuestro Dios ya había planeado esto. Ya le había dicho a Ananías que esto era lo que iba a pasar con Pablo. Entonces, por eso Pablo se presenta así: yo soy un apóstol por la voluntad de Dios. Y luego dice: y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, es importante mirar, hermano, cómo Timoteo aparece en esta sección. Ahora, una de las cosas, hermano, que miramos acerca de Timoteo es que es un personaje, hermano, que Pablo estimaba en gran manera. Pablo amaba a Timoteo con un amor ferviente. Y me encanta, hermano, si usted mira ya en Filipenses, cómo se presenta, cómo le dice, cómo se expresa Pablo de Timoteo. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 19 en adelante. Me encanta, hermano, cómo Pablo se expresa de Timoteo. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 19, perdón. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
Pero fíjense lo que dice el 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ahora bien, es interesante, hermano, cómo Pablo se expresa de Timoteo y dice, a nadie tengo del mismo ánimo. Espero yo enviaros pronto a Timoteo. Hermano, Timoteo, obviamente, hermano, en este contexto era un joven, sigue siendo un joven. Usted ha leído seguramente la primera y la segunda carta a Timoteo, un joven predicador, cómo Pablo le da estos consejos, cómo Pablo le enseña cómo debe trabajar en el ministerio de nuestro Dios, cómo debe servir a nuestro Dios, hermano. Y claro que Pablo amaba a Timoteo en gran manera. Y, hermano, se dice que Timoteo estaba con Pablo en la cárcel en Roma, porque recuerde que estas cartas se le conocen como las cartas de la prisión, ¿verdad? Por el hecho de que Pablo estaba privado de su libertad en Roma. No estaba él libre, Pablo no andaba libre, Pablo no andaba, hermano, en unas vacaciones paseando. Pablo estaba privado de su libertad y desde ahí escribía, y quien le acompañaba era Timoteo. Entonces, Timoteo, hermano, era este mensajero. Se cree que Timoteo era el mensajero que llevaba estas cartas juntamente con Epafrodito. Entonces, miramos cómo Timoteo juega un papel importante en esta sección y cómo Pablo también recalca el trabajo de Timoteo en el versículo 1 de Colosenses capítulo 1, versículo 1. Aparentemente podríamos decir que Timoteo no estaba haciendo mucho, pero estaba haciendo bastante, hermano. El hecho de arriesgar y poner su vida en peligro con visitar a Pablo, hermano, y llevar las cartas de Pablo, hermano, era una labor sumamente valiosa para Pablo. Y no solamente para Pablo, sino para la iglesia en general. Aunque parecía un trabajo minucioso y que seguramente no tendría mucha importancia, hermano, para nuestro Dios valía mucho. Y Timoteo, hermano, vemos que Timoteo después empieza a predicar el Evangelio de Cristo, pero lo que sí le quiero decir yo a usted es cómo Pablo recalca el lugar de Timoteo, juntamente con Timoteo y el hermano Timoteo. Ahí estaba Timoteo, hermano. En esa situación donde Pablo estaba privado de su libertad, ahí estaba el hermano Timoteo, acompañando a Pablo. Y eso es algo que en verdad, hermano, a Pablo apreciaba de Timoteo. Y por eso expresa esto. A nadie tengo del mismo ánimo como Timoteo. Hermano, en el griego quiere significar a nadie tengo de la misma alma, del mismo sentir. Pablo miraba a Timoteo con ese mismo sentir. Dice Pablo, tenemos él y yo ese mismo sentir, esa misma alma, ese mismo ánimo por ustedes, hermanos en Filipos, por ustedes, hermanos en Éfeso, por ustedes, hermanos en Colosas. Entonces, miramos que Timoteo, hermano, juega un papel importante en esta carta. Aunque parece que no se menciona mucho, hermano, es muy fundamental lo que Timoteo hace. Entonces, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este, hermano, es un versículo muy repetido por Pablo, muy repetido en todas sus cartas. De hecho, Pablo es la forma, es el sello, si le podemos llamar de alguna manera, es el sello de Pablo en sus cartas. Por eso, hermano, la mayoría de las cartas de Pablo se les conocen como las cartas paulinas por este sello distintivo de cómo Pablo saludaba a los hermanos a los cuales les escribía. Y por eso, hermano, hay una gran confusión entre si la carta de Hebreos es de Pablo, ¿verdad? Porque recuerden que la carta a los Hebreos no tiene un autor como tal humano, sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, pero aún no se sabe realmente quién fue quien la escribió. Algunos creen que Pablo, pero es difícil creerlo porque justamente no tiene este sello, esta peculiaridad de decir Pablo siempre saludaba de esta manera, Pablo siempre se presentaba así, y en la carta a los hebreos no se menciona absolutamente nada, empieza totalmente distinto. Entonces, claro, hermano, que esto es un sello de Pablo, un sello distintivo. Si usted va, por ejemplo, a Filipenses capítulo 1, dice versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted va, por ejemplo, a Efesios capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces,
Cada una de estas cosas, hermano, si usted mira Gálatas capítulo 1, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, estas son palabras, hermano, de Pablo. Son muy común de Pablo expresarse así, saludar así. Y es algo, hermano, que sellaba Pablo en todas sus cartas. Cuando alguien miraba esta frase, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sabían que era una carta de Pablo. Identificaban rápidamente la salutación, el saludo, e identificaban, es el apóstol. Entonces, Pablo se presenta así, pero luego entra el versículo 3, y el versículo 3, hermano, es donde ya va a entrar un poquito de Pablo, un poquito más de Pablo, y algo que me gusta de Pablo, hermano, que ahorita vamos a mirar, es que en la mayoría de sus cartas, Pablo siempre empieza hablando algo bueno de la iglesia. Siempre Pablo empieza reconociendo cosas buenas de la iglesia, empieza a mirar cosas fuertes de la iglesia, sus cualidades, puntos fuertes que tenía la iglesia, pero hermano, aquí viene el gran pero después de esto, Pablo siempre les empieza a marcar sus errores, lo que tienen que mejorar, lo que tienen que cambiar para la honra y gloria de Dios. Y eso es algo a mí que me encanta de Pablo. Pablo siempre habla cosas buenas de la iglesia al principio, y no es, hermano, que Pablo les quiera aludir el oído, sino que Pablo reconoce que en la iglesia del Señor hay cosas buenas que se están haciendo, reconoce los puntos fuertes de la iglesia, pero también reconoce que hay puntos débiles, Pablo. Y esos son los puntos débiles que Pablo va a mencionar para que se tengan que mejorar. Entonces, dice versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora, algo que me gusta de Pablo, hermano, versículo 3, dice Pablo, siempre oro por ustedes y doy gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que siempre miro yo de Pablo, hermano, en este tiempo, cuando escribe estas cartas de la prisión, es que Pablo siempre se presenta como siempre orando por vosotros. Siempre orando por vosotros. Eso usted lo va a mirar, hermano, en las cartas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, y no solamente en estas, sino también en todas sus cartas. Ahora, ¿qué me deja mirar a mí? ¿O qué me enseña a mí esta acción de siempre orando por vosotros? Y, hermano, a mí, en lo personal, me habla de un personaje bíblico llamado Pablo que se dedicaba y que estaba, mis hermanos, inclinado a la oración. Eso es algo, hermano, que verdaderamente yo miro de Pablo. Pablo, hermano, no solamente decía ser un cristiano porque le gustaba hablar de Cristo, sino que manifestaba ser un cristiano porque él, mis hermanos, se dedicaba a hablar con Dios. Él, hermanos, nuestro apóstol Pablo, y le digo nuestro, porque es nuestro hermano en Cristo también, Pablo, hermano, tenía esa comunicación constante con nuestro Dios. Y eso es algo, hermano, que necesitamos nosotros hoy en día también considerar. El cristiano actual, ¿cuánto tiempo dedica a la oración? El cristiano actual, ¿cuánto tiempo dedica a comunicarse con Dios? Muchos de nosotros, hermanos, hablamos de que la oración es ese teléfono con Dios, es esa manera de hablar con Dios. Y yo no digo, hermano, que esté mal estos conceptos de la oración, pero lo que sí le puedo decir es que muchas veces el cristiano se enfoca en otras áreas y descuida totalmente lo que es la oración a Dios. Y hermano, nos acostumbramos a orar desayuno, comida y cena. Estas son nuestras 3 oraciones diarias que no pueden faltar. Pero hermano, no solamente se trata de orar por la comida. Pablo, hermano, oraba por sus hermanos en Colosas. Y dice Pablo, yo, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Pablo oraba siempre por sus hermanos de Colosas y daba gracias a Dios, hermano, por tener a esos hermanos en Colosas. Daba gracias a Dios porque los hermanos en Colosas estaban luchando, estaban perseverando. Hermano, ¿cuántos de nosotros hacemos la misma oración? ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hermanos de la iglesia de Cristo en tal lugar, en X lugar, en cualquier lugar?
Hermano, siempre que nos acostumbramos a orar o que oramos, siempre es para pedirle a Dios algo, ¿verdad? Y eso es algo que siempre tenemos de una manera equivocada. Voy a orar a Dios para pedirle esto. Y oramos y le pedimos. Pero se nos olvida, hermano, el concepto de gratitud. Este concepto de dar gracias a Dios. La palabra griega eucaristeo, ¿verdad? Que significa ser agradecido. Hermano, hemos convertido la oración actual en una petición, como decía un hermano, en una pedidera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos solamente a pedir, a pedir, a pedir a Dios como si fuera, como si fuera a darnos un regalo, como si fuera alguien, hermano, que solamente vas y pides, sino que nos olvidamos del concepto de gratitud, ser agradecidos. Gracias, Dios, por lo que me has dado. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por la comida. Gracias por esto. Gracias, gracias, gracias. Eso es lo que ahora nosotros tenemos que cambiar. Y Pablo dice, yo estoy contento, doy gracias a Dios por ustedes, hermanos en Colosas. Pero fíjense lo que dice 4, habiendo oído, y esto es interesante, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Yo voy a decir una cosa, hermano. De acuerdo al versículo 4, ¿habían cosas buenas que resaltar de la iglesia en Colosas? ¿Usted cree, hermano, que habían cosas buenas que podríamos usted y yo tomar de la iglesia en Colosas? Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe. Hermano, esto quiere darnos a entender que la fe de la iglesia en Colosas, hermano, era una fe que se escuchaba a distancia. Estamos hablando, hermano, que Pablo preso en Roma y que la iglesia en Colosas, hermano, se escuchaba de la fe de la iglesia en este lugar. Claro, hermano, le vuelvo a repetir, este era uno de sus puntos fuertes, de sus puntos, hermano, que Pablo resalta. He oído de vuestra fe. Y luego dice ahí versículo 4, en Cristo Jesús. He oído de esa fe que ustedes tienen, de esa confianza, de eso que ustedes han creído. Pero no solamente eso, sino que también versículo 4, y del amor para con todos los santos. Entonces, la iglesia en Colosas era una iglesia de fe. Sí, por supuesto, Pablo mismo lo menciona, versículo 4. La iglesia de Colosas era una iglesia que amaba a los hermanos, por supuesto, Pablo lo menciona en el versículo 4. Pablo, hermano, menciona estas dos cualidades fuertes de la iglesia en Colosas. He oído de su fe para con nuestro Señor Jesucristo, he oído del amor que tienen para todos los santos. Hermano, la iglesia en Colosas tenía estos puntos fuertes, fe y amor. Pero ¿usted cree que solamente eso era necesario para poder agradar a Dios? ¿Usted cree que solamente se necesitaba tener fe y amor y eso era todo? Pues la respuesta es un no, hermano. No solamente se necesita tener fe y no solamente se necesita tener amor. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a la equivocación de decir, no, pues yo tengo fe que Cristo murió por mí, esa es mi fe. Bueno, hermano, tenemos fe, pero recuerde que la fe, hermano, tiene que ir acompañada de ¿qué? Decía Santiago capítulo 2, versículos 3 en adelante, su fe tiene que ir acompañada de obras, de trabajo. Si usted dice que tiene fe, pero no tiene obras, dice Santiago, su fe es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ir acompañada de este trabajo. Y el amor, hermano, tiene que ir acompañado de lo mismo. El amor no solamente se trata de decir, ah, yo te amo, hermano. Sí, sino de mostrar realmente ese amor. Ahora, la iglesia en Colosas, dice Pablo, ustedes, yo he oído de su fe en Cristo Jesús, he oído del amor para con todos los santos. Luego dice el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, Pablo, hermano, les dice en el versículo 5, la esperanza que está reservada para vosotros. Hermano, y luego Pablo menciona el lugar donde está esa esperanza. Eso es lo que me gusta. Porque Pablo, hermano, no dice de la esperanza, a causa de la esperanza que está guardada en la tierra para vosotros. No dice Pablo en la tierra. O no dice Pablo en Colosas, la esperanza que tiene guardada Dios para vosotros en Colosas. No dice en Colosas, dice un lugar. Dice, hermano, el ambiente donde está guardada la esperanza que los hermanos en Colosas tienen
que Pablo tiene y que el cristiano actual también tiene, que es el cielo. Dice Pablo, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Hermano, es importante estar convencidos que nuestra esperanza, hermano, no está aquí en este lugar. Nuestra esperanza, hermano, no está en esta tierra. Nuestra esperanza, hermano, está más allá de lo que usted y yo podemos pensar. Es en el cielo mismo. ¿Cómo es el cielo, hermano? Realmente no lo sabemos. Se nos describe algunas cosas, destellos en la Biblia de cómo puede ser, pero no lo podemos imaginar lo precioso, lo maravilloso que ha de ser el cielo. Pero es por eso, hermano, que nuestro Dios quiere que cada cristiano anhele estar ahí. Busque, luche por estar en el cielo, porque esa es la esperanza. Esa es la esperanza, hermano, que usted y yo tenemos, estar un día con nuestro Dios en el cielo mismo. Entonces, recuerde, usted y yo, dice Filipenses, mis hermanos, ahí en los versículos anteriores, Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Imagínense, dice Pablo, nuestra ciudadanía está ahí en el cielo. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, no está en la tierra. Nuestra ciudadanía no es de aquí, no es de Estados Unidos, no es de México, no es de El Salvador, no es de Colombia, no, es del cielo. Y ahí esperamos a nuestro Salvador. Ahí queremos llegar, ahí queremos estar, hermano. Y dice Pablo, ustedes tienen fe, tienen amor a causa de esa esperanza. Hermano, cuando el cristiano sabe de la esperanza que le espera, cuando el cristiano está consciente de la esperanza que se nos ha prometido, hermano, entiende la importancia de tener fe, acompañada de obras, por supuesto, y de tener amor por todos los santos. Pero es importante mirar cómo Pablo habla de esto, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de ¿qué? Del Evangelio. Hermano, los hermanos en Colosas obedecieron el Evangelio. Apóstol Pablo lo está mencionando, versículo 5, a causa del Evangelio. Hermano, ellos, los hermanos en Colosas, habían escuchado de una esperanza, habían escuchado de un cielo, habían escuchado de un galardón eterno, porque se les predicó el Evangelio. Por eso dice Pablo la última frase del versículo 5, por la palabra verdadera del Evangelio. Acuérdese, hermano, ¿qué es el Evangelio? Eso es algo que cada cristiano debe de saber. El Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Claro, hermano, lo resumimos de esa manera, pero tiene mucho que ver todavía. No solamente es esto, pero ellos habían escuchado de este Cristo, habían escuchado de un tal Jesús, porque se les predicó. Ahora, ¿quién les predicó? Más adelante lo vamos a ver, pero lo que sí le quiero decir es que la iglesia en Colosas había obedecido el Evangelio de Cristo. Habían obedecido por medio del bautismo, habían sido sus pecados perdonados y ahora, hermanos, estaban perseverando en la fe y en el amor para con los santos y para con nuestro Dios. Así que, hermanos, de verdad que hay muchas cosas que imitar de la iglesia en Colosas, hay muchas cosas, hermano, que necesitamos usted y yo tener en nuestra vida, imitar y sobre todo, mis hermanos, poder usted y yo practicarlo. Así que, hermano, de verdad que agradezco su tiempo que nos ha tomado por sintonizarnos. De verdad que para mí es un gozo poder estudiarlo. Vamos a quedarnos aquí, versículo 5. Pero lo que sí le quiero decir es que, hermano, siga mirando los videos, siga usted sobre todo compartiéndolos. Así que, mis hermanos, agradecemos que nos mire. Le invitamos a que sigan mirando las clases de Colosenses, ¿verdad? Recuerde que tenemos la otra clase el siguiente miércoles con la ayuda de Dios. Así que vamos a terminar con una oración, mis hermanos. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos las muchas gracias, Padre eterno, porque nos has permitido en este día poder estudiar de tu palabra, poder, Padre, escudriñarla, poder meditar en ella, mirar a tu Hijo Pablo, Señor, predicando, enseñando estas buenas nuevas y cómo nuestros hermanos en Colosas lo habían recibido.
Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros también lo reciba con ese mismo ánimo, con ese mismo amor, con ese mismo gozo, sabiendo, Padre, que nos espera un galardón eterno, una vida eterna al lado de ti, Señor, y te suplicamos que cada uno de nosotros anhele verdaderamente estar ahí, busque verdaderamente estar ahí. Sabemos, Señor, que el enemigo va a buscar la manera de cómo arrastrarnos, de cómo tirarnos, derrumbarnos, pero Padre, estamos conscientes que no hay nada mejor, no hay nada más precioso que estar algún día contigo. Te suplicamos por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos que nos están mirando y por aquellos que nos van a mirar eventualmente, Señor, que sea de bendición estas clases. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues agradecemos su preferencia, como siempre lo digo, en el canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill y en cualquier otra plataforma que nos estén sintonizando, ya sea Facebook o ya sea cualquier otra. Le invitamos a que se suscriba al canal, a que usted le dé like al video, comparta el video, para mí es importante, y que se suscriba igual al canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill por medio del YouTube. Ahí usted le da a suscribirse, activa la campanita y recibe notificaciones. Así que, hermanos, gracias por sintonizarnos. Dios me los bendiga y nos miramos en el siguiente video. Bendiciones, mis hermanos.